Nombres de Dios, clase 8, audio 3. El siguiente nombre de Dios que vamos a ver está en Éxodo 31:13. Vamos a leer, dice: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy Jehová que os santifico. Ahí está el nombre: yo soy Jehová que os santifico. Jehová Mkadesh, el Señor que santifica. Mkadesh, la palabra que se adhiere acá al nombre de Jehová para componer este nombre, es o significa apartar, declarar limpio, santificar, consagrar, brillar también, destacarse. La primera mención en la Biblia de la palabra esta por su cuenta se encuentra en Génesis 2:3. Génesis 2:3, donde dice que bendijo Dios al día séptimo. ¿Se acuerdan? En el escenario de la creación. Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Eso es Génesis 2:3. La palabra se encuentra también 170 veces durante todos los periodos del hebreo bíblico. Si recorremos ahí la raíz principal de Kadesh, de este verbo, denota un acto o estado por el cual personas o cosas son apartadas en exclusiva para el culto a Dios. Es decir, se consagran o se hacen sagradas para rendir culto a Dios, para servir al Señor. Esta acción o esta condición significa que el objeto o la persona está siendo consagrada. Bien, debido a este acto y en este estado, la cosa o la persona consagrada no deben dedicarse o emplearse para trabajos comunes y corrientes o de uso ordinario, podemos decir también de uso profano. Y deben tratarse con especial cuidado porque son propiedad de Dios. Ese es el concepto de la palabra Kadesh en las veces que aparece en la Biblia. Es interesante que también cuando aparece por primera vez ahí como Jehová Kadesh en Éxodo 31:13, estamos hablando de, cuando dice yo soy Jehová que os santifico, está hablando del respeto del día de reposo, como una señal de respeto y de reverencia a Dios, una señal entre mí y vosotros, dice el Señor, y hablando de un respeto, de dedicar un día para parar y descansar y hacer reverencia y rendir culto al Señor. Bueno, en ese contexto aparece la palabra yo los santifico, yo los separo, yo los consagro. Ese es el concepto. En cuanto a su uso y sus aplicaciones en otros pasajes, lo vamos a encontrar por ejemplo en Éxodo 19:4-6, una interesante referencia donde dice, hablando también al pueblo de Israel y su comportamiento en esta etapa el cumplimiento de la promesa, la nueva tierra, y qué función iban a cumplir ellos como pueblo elegido de Dios. Dice en Éxodo 19:4 que vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído hasta mí. Ahora pues, si ustedes dan oído a mi voz y guardaren mi pacto, serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Ahora empieza el concepto de separación para un uso exclusivo en esta frase, y dice, serán especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino, atención, de sacerdotes y gente santa. Bien, ahí está la palabra, y en el escenario de este versículo tiene como telón de fondo especial tesoro, mía es toda la tierra, ustedes me serán. Es decir, Dios toma para sí, Dios exige exclusividad de parte de su pueblo, exige devoción, lealtad, y dice, me serán un reino de sacerdotes y gente santa. Ese era el objetivo. Ese era el punto, ese era el modelo que Dios tenía para ellos, el cual después no resultó exactamente así por diferentes decisiones y circunstancias que fueron afectando los corazones de ellos y malas decisiones que ellos tomaron de rebeldía. Complementamos esto con Éxodo 29:43 más adelante, donde dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Ya está hablando Dios ahí de el lugar de reunión con ellos, de celebración, del culto. En este caso, una referencia al tabernáculo. Levítico 21:23 habla de que no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, ya hablando del santuario,
por cuanto hay defecto en él. Está hablando de requisitos para las ofrendas y dice, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Yo Jehová soy el que los santifico. Es decir, cuando ellos se acercaban al Señor, en su culto establecido, no debían hacerlo de una forma ordinaria y de cualquier manera. Había una manera correcta de hacerlo, una manera de excelencia y de reverencia en el temor de Dios, y eso está determinado porque está determinado así porque está dirigido a Jehová que lo santifica, Jehová Mkadesh, el Dios santo. Y este nombre tiene mucha relación con nosotros hoy también, por supuesto, porque Dios, cuando nos encontró a nosotros, cuando nosotros le conocimos a Él, y acá hablamos de nuestro momento de la conversión, la salvación, Él pone aparte a la gente, Él pone aparte su gente, es el Dios santo. Hebreos, por lo menos, dice algo similar a esto, Hebreos 13:12, dice, por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, dice, sufrió fuera de la puerta de la ciudad, ahí aludiendo a un acto simbólico del Señor Jesucristo en la salvación, en el acto de su muerte y resurrección, la obra de Cristo. Hebreos 13:12. También 1 de Pedro 2:9 dice algo muy similar a lo que le habíamos leído en Éxodo 19. Pero hablando de la iglesia ya, fíjense cómo trasciende las edades, el concepto de un Dios santo, un Dios que demanda santidad. Dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. También 1 de Pedro 1:15-16 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya se torna algo práctico, vuestra manera de vivir, la forma, el estilo de vida que vos y yo llevemos, las actitudes que tengamos, las intenciones, las acciones, deben estar influidas, deben estar teñidas, controladas, gobernadas por la santidad de Dios, una manera de vivir santa, apartados del pecado, no aislados del mundo, incomunicados de las demás personas que no conocen a Dios ni nada de eso. Estamos hablando separados del pecado, que es muy diferente. Hechos 26-18 dice también, el concepto dice, hablando de la salvación y del perdón de pecados, la herencia entre los santificados. Hablando de que el Señor nos trasladó de la potestad, de las tinieblas, del gobierno del mal y del malo a la luz, y nos dio herencia entre los santificados, entre los que estábamos separados para Él. Entonces, este nombre de Dios que aparece hablando de su santidad, de su carácter, de uno de sus atributos, de un Dios perfecto, un Dios santo, nos muestra que como cristianos debemos tener una valoración de las más altas y sublime de lo que es la santidad de Dios. Y eso debe afectar nuestro vocabulario, debe afectar nuestros pensamientos, debe afectar nuestras decisiones, debe afectar lo que sentimos, debe afectar lo que decidimos hacer, toda nuestra personalidad, todos nuestros hechos, nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, atravesados por la santidad de Dios. Y ahí, mi querido hermano, vamos a ver nuestra vida transformada, porque vamos a estar separándonos del pecado y de toda aquella vanidad que nos aleja de Dios, el Dios Santo, y nos vamos a acercar a Él limpios, y de esa manera vamos a darle exclusividad, y solamente Él nos va a poder usar. Y no vamos a estar más al servicio de nosotros mismos, de nuestro ego, de lo material y de lo que desaparece con el tiempo. Vamos a poner en orden nuestras prioridades y nuestros valores, porque vamos a estar viendo la santidad de Dios, Jehová Mkadesh, el Dios que santifica.